sí, es verdad, estamos llegando tarde. Casi vamos a llegar de noche. Este camino es el que nos lleva a la salida sur del salar. Aquí a 5 kilómetros está Isla Pía Pía, donde queremos conocer. Lo que sí no es un destino muy popular, por ende no hay huellas. De hecho, saliendo de Isla Incahuasi no hay una diagonal bien marcada. Entonces no quisimos arriesgar. Tomamos la ruta sur y de acá sí o sí tenemos que meter recta hacia la isla. Confiamos en que haya algún acceso, pero hasta ahora que estamos bien enfrente no hay ninguno. Entonces vamos a tener que cortar caminos nosotros mismos por acá. Espero que esté bueno y una vez ahí en la isla vamos a ver si hay un camino después para salir. Tarde o temprano siempre se encuentra una huella y esta nos lleva bien directo a la isla. Ya estamos cerca. Uy, cómo cambia la temperatura acá abajo. La isla Pía Pía, al igual que las demás islas que están dentro del perímetro del salar, son de origen volcánico, es decir, que son roca volcánica, aunque algunas presentan algunos sectores de roca sedimentaria. Estas islas se encontraban sumergidas en la época de los megalagos antiguos y cuando estos se secaron volvieron a emerger. En esta isla también se pueden ver superficies que son rugosas, porosas y que son químicos, algas, microbios que se adhirieron a la roca volcánica cuando ésta estaba sumergida en los megalagos y cuando estos se secaron y con el paso del tiempo obviamente se terminaron fosilizando. Y esta isla tiene la particularidad, bueno, es famosa por esta cueva, la denominada Cueva del Diablo. Siempre tiene que ver el diablo en estos lugares así tan grandes. Cueva del diablo, garganta del diablo, quijada Sí, del diablo, pero bueno, es espinazo como del que quizás diablo. es más llamativo. Obviamente hay indicios de que viene gente, no tanto como en el Incahuasi, pero esto es algo no tan común. En las islas de pescado había cuevas, pero muy pequeñas. Esta es muy grande.
Muy lindo refugio en temporada de lluvia, te digo. Sí, salvo que, no sé, tenga alguna filtración. Una filtración. Mirá, acá justo se ve lo que decíamos de las estructuras porosas. En este se ve perfecto. Básicamente esto es fósil. Increíble. Otra cosa tocarlo, pero sí todas las paredes se pueden ver. Sí, allá hay una. Mira, todo ahí. Bueno, y ver. acá un cactus. Sí, Un cactus también, seco. seco. Y el frío acá. Y acá se puede ver, acá, esto es lo que yo decía. ¿Qué cosa? Estas formaciones acá, como unas arrugas que tiene la piedra. Es muy loco pensar que esto era un lago. Ahora vení, mirá. Siempre digo cuando lo veo de lejos. De lejos parecen pelitos, pero mirá lo largo que, o sea, compara con el... Ay, mi dedo. Uy, no, ya me pinché. Este chiquito. Son larguísimos. Y este es chiquito, tal cual. Qué loco, ¿te imaginas esto lleno de agua así? Muchísimo ya. ¿Cuántos años han pasado? No somos nada No en la somos vida del nada. planeta. Nada. Y vos pensás que esta en realidad estaba antes de los lagos. De los lagos de Nula. Dirección nuevamente hacia la isla Incahuasi. Desde el aire pudimos ver una huella, cosa que no pudimos hacer estando en la isla, ya que en la isla Incahuasi está prohibido volar drones. Entonces fue que se nos dificultó hoy encontrar una huella bien marcada a la isla Pia Pia y tuvimos que dar unas vueltas propias, hacer nuestra propia huella. Pero bueno, ya estamos en este camino. Allá al frente está Incahuasi, vamos bien derechito. Esta es la huella oficial, parece. Y bueno, muy linda la isla. Desde hace días teníamos pensado dormir en Pia Pia y de ahí tomar la ruta por la que veníamos hoy, el camino, y seguir hacia el sur. Pero hablando hoy a la mañana con uno de los guías, nos comentaba que la bahía o la costa sur, saliendo del salar, hay partes que aún están flojas, hay cierta cantidad de agua. Ellos en 4x4 no tienen problema, pero dice usted en bici van a ser varios metros, quizás no sé bajo el agua, sino salpicando, y verdaderamente las bicicletas vienen en muy buen estado. No queremos exponerlas al agua y revivir lo que pasó en Coipasa. Y también nos dijo que el camino de tierra posterior, camino a Río Grande, pueblo donde queremos llegar para comenzar a prepararnos para el camino de las lagunas, está bastante feo, trabajoso. Y bueno, viendo el mapa, analizando, decidimos ir por la ciudad de Uyuni, por lo cual vamos ahora a Incahuasi. De ahí tomamos la huella principal hacia la ciudad y de ahí vamos a tomar una parte de pavimento que nos va a llevar efectivamente cerca de Río Grande. En distancia es casi lo mismo, pero van a ser más kilómetros en el salar, afortunadamente, pero vamos a evitar ese camino de tierra y también esa posibilidad de llenarnos de agua de sal y empezar a tener problemas con la bici y tener que limpiarlas después. Entonces el lado positivo es ese. Vamos a recorrer desde Incahuasi hasta Uyuni 65-70 kilómetros más, hasta Colchani, perdón, donde está el acceso oeste al salar. Vamos a estar más sobre el salar. Vamos a poder ir a una ciudad grande como Uyuni a abastecernos. Vamos a tomar un pedacito de pavimento y después sí, empezar a planificar previo descanso ya el camino hacia las lagunas.
Volvimos por un momento a la isla Incahuasi, pero ahora sí nos vinimos del lado este, que es donde pasamos la noche, porque del otro lado ya había mucha gente y bueno, y acá encontramos una sombrita también, así que vamos a almorzar alguito y después ya seguimos caminando. O sea, elegir cuáles de los caminos. Ah, sí, porque de acá... Ya es como una autopista ya esto. Sí, de acá hacia Colchani hay múltiples opciones. No vamos a ir saltando como veníamos recién desde Pía Pía. Bueno, nos demoramos haciendo unas fotitos en perspectiva. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Dios, me acaloré parada ahí. Sí, no está fuerte para estar en el rayo del sol. Venimos rapidísimo, pero esto es algo que no habíamos visto todavía. Los ojos del salar. No sé qué profundidad tiene eso. Ay, no sé, estaría para averiguarlo. Sí, es re profundo. Y este es pequeño, este tiene como 30 centímetros. Me recuerda la historia de Tunupa González. Totalmente, cada vez que ven en este tramo venimos viendo algunos chiquititos y venía recordando eso y pensaba qué tan grande habrá sido el ojo del salar donde quedó atascado el padre. Claro, dicen que sí hay muchos más grandes, más en temporadas de lluvia, pero si eso no se llega a ver el fondo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, para acá metemos la rueda adentro. El ojo del salar, uno de los ojos del salar. Sí, pero ahí había otro, bueno, un poquito más alto. Sigamos, seguro que van a aparecer más. Vamos, simplemente no metamos la rueda. Sí. Sí, hay más. La idea de este tramo es llegar a algún lugar con reparo, y los únicos lugares que tienen esas condiciones son o Colchani, ya saliendo del salar, o unos kilómetros más acá, más o menos unos 12 kilómetros más acá, donde está el hotel de sal, están las banderas. Quizás ahí podemos tener un reparo del viento oeste que ahorita nos está dando una mano. Estamos yendo en dirección este, ahora se está levantando y cuando frenamos nos estábamos dando cuenta que nos viene empujando a poquito,
pero es un viento que queremos evitar esta noche, no solo porque nuestra carpita ya está vieja, sino porque cuando te da el viento bajan mucho más grados la temperatura. Así que la intención hoy es buscar un reparo. El hotel y las banderas están más o menos a unos 30 kilómetros y tenemos hora y media, 2 horas de luz de sol, así que hay que darle. Este camino, por lo que se ve así, parece bueno, pero fue empeorando, hay muchos saltos, están los ojos, hay que ir esquivando, pero bueno, vamos a un promedio que nos va a permitir llegar antes de la noche. Vamos a intentar, ¿no? Sí, es verdad, estamos llegando tarde, casi vamos a llegar de noche, pero miren qué atardecer. Vale la pena a veces arriesgarse a llegar más tarde. Al contrario de lo que imaginábamos durante la última hora de pedaleo del día anterior, cuando la oscuridad ya nos pisaba los talones, la noche no fue a la intemperie y no tuvimos que enfrentarnos al fuerte viento que empezó a soplar al caer la tarde. La mañana nos encontró bajo techo y entre 4 paredes que, aunque no lograron frenar el frío, sí nos dieron algo de resguardo para descansar tranquilos y evitar los sacudones constantes del viento golpeando la carpa. Con las primeras luces del día volvemos a la rutina: salir de las bolsas de dormir, acomodar el equipo y empezar a poner en orden todo para continuar.
Porque acá ven de sal de Bolivia con los departamentos marcados, está muy bueno. Cositas lindas. Ayer llegamos a este lugar con el último rayo de sol cayendo, prácticamente tocamos las puertas de noche en el primer hotel y museo de sal del mundo. Les preguntamos si podíamos acampar acá de este lado porque justo da el reparo del viento. Nos dijeron, no chicos, entren, que hace mucho frío y ya es de noche. Y bueno, como es un hotel de sal, les preguntamos que cuánto costaba. Nos dijeron, no, pueden dormir en la zona del comedor sin costo, además el hotel no está funcionando como tal. Yo creo que un poco nos permitieron porque llegamos de noche con mucho frío y en bicicleta, pero muchísimas gracias por la generosidad. Y bueno, como contaba, el lugar ya no está funcionando como hotel en sí mismo, sino que está funcionando como parador turístico. Tiene, bueno, las zonas de mesa en el interior, que es donde dormimos. Ahí vienen los tours y almuerzan, usan las mesas. También tiene una zona como de kiosco que venden snacks y venden bebidas. También venden souvenirs súper económicos, así que recomiendo comprarlos aquí. Y por último también tienen la zona del museo adentro. Y bueno. Y las famosas banderas. El parador de las banderas, todos sacan las fotos. La verdad que no recordábamos el lugar así la primera vez, hace no sé cuántos años que vinimos. Según Fernanda, acá una de las chicas de la familia nos decía que esto era mucho más pequeño. Y obviamente también esto, pero ahora sí está lleno de banderas y lo están cuidando mucho. Así que es un lugar muy vistoso y gente muy generosa. Muy generosa y como decía, bueno, un lugar para venir, sentarse, comer algo, comprar algún souvenir y después ir al recorrido por Uyuni. Bueno, vamos los últimos kilómetros. Y eso, mira, con nosotros es casi un hecho, vamos a volver. Lo tomamos como una promesa porque esta es la tercera vez que venimos a el Salar de Uyuni o Salar de Tulupá. La primera vez vinimos en un tour, fuimos hasta las banderas y hasta Puncahuasi y nos devolvimos. La segunda vez llegamos hasta acá, esto estaba inundado, era febrero, estaba inundado al igual que el Salar de Coipasa. Ese sí lo habíamos podido pasar en las bicicletas, aunque caminando, porque encontramos un tramo relativamente corto, digamos, para atravesar de islas a otras. Y bueno, esta había quedado pendiente, vinimos la tercera vez,
Habrá cuartas, tal vez sí, tal vez no, pero bueno, ahora ya cumplimos con ese objetivo pendiente que quedaba. Parte de los pendientes de este recorrido, como siempre decimos, que era atravesar el Salar de Uyuni en bicicleta. Y esta tercera vez, una experiencia maravillosa. Dormimos en el Salar, dormimos en el hotel de Sal anoche, que no contábamos con eso. No, visitamos varias islas. Cielos totalmente estrellados, tranquilidad, gente, de todo, como siempre. Cada rincón acá de Bolivia siempre es una aventura y lo hace inolvidable. Y bueno, volveremos. No sé, volveremos, sin ninguna duda. Y esto ya me llama la atención, porque esto no estaba pavimentado. No, este terraplén hasta allá entrando al pueblo era tierra. No. Y esto me acuerdo esa vez, bueno, hay algún video, era agua, pero entramos, nos llegó un poquito al pie y avanzamos un poquito más y medio que nos hundimos. Era impresionante la cantidad. Pero mira acá, allá en la bahía Costa, sí, hay agua y estamos casi a un mes de la temporada de lluvia. Se ve que esta siempre es así. Sí, esto ahora es como lo más seco que puede estar y sigue estando húmedo, digamos. Y acá está el ingreso, acá empiezan a salir líneas para todos lados. Es un... Pero bueno, con paciencia y tomando puntos de referencia uno llega a los lugares. Sí. Bueno, vamos. Acá está Colchani, el primer pueblito, y tenemos unos 20 y pico kilómetros hasta la ciudad de Uyuni. Sí, no, esto es todo nuevo. Es bicisenda, es nuevo esto. Que venía pensando que de las 3 veces que vinimos, las 3 veces fueron como experiencias completamente distintas, con muchos años de distancia, igual también muchísimo, pero todo bien pasando. Bueno, estoy por la bicicleta para ver qué quiero. ¿Será que llega? Empiezan a ver los lavaderos. No, estos son de Bolivia, hay que esquivarlos, no se mueven ellos. Ellos se relajan en Sí. la ruta. Si bien... No te corren, no. Si bien sí hubo parte que soltó un poco de sal, no están necesitando una lavada nuestras bicis. Sí, una limpieza, obviamente. Un poquitito de agua. No, pero sal no. Todo nuevo.